Bueno, buenos días, jóvenes. Un gusto poderlos saludar. Ya prácticamente iniciando el mes de noviembre y solo este mes los queda de clase y el próximo mes de evaluación final, ¿verdad? Muy bien, este día vamos a ver un tema interesante para la parte del currículum, ¿sí? Diseño y aplicación del currículum. Vamos a ver un tema que es bastante teórico y quizás vamos a repetir algunas cosas que ya hemos dicho, pero ya hoy referido al currículum nacional. Así que espero que vean el video con claridad y que puedan entender siempre diciéndoles que si hay alguna pregunta, pues no duden en llamarme, que con gusto los vamos a atender. ¿Verdad? Hoy tienen que entregar el tercer laboratorio, tienen hasta las 12 del mediodía para poderlo hacer. Así que bendiciones y que todo les salga bien. Iniciaremos con la clase, ¿sí? Iniciaremos con la clase. Ojalá que este día no dé problemas el audio. Sí, ya que el domingo pasado tuvimos problemas con eso. Muy bien, ahí voy a estar volviendo la pantalla para que no se me vaya a cerrar, sí, y esperando pues que todo le salga muy bien, ¿verdad? Sí, vamos a darle todo el volumen a esto. Muy bien, vamos a iniciar entonces, sí, por aquí tenemos la presentación ya lista. Hoy vamos a hablar del currículo nacional, sí. La presentación se llama el Currículo Nacional, Fundamentos Teóricos, Filosóficos, Componentes, ¿sí? Entre otras cosas que hay que ver del currículo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver lo que es el Currículo Nacional. Como les decía, hoy es bastante teórico, vamos a leer un poquito y voy a ir un poco rápido porque es bastante la presentación para que usted logre pues comprender eso y vamos a tratar de irlo explicando. Dice el currículo nacional de El Salvador, ¿eh? Ahí hay problema vamos a arreglar eso, sí, no lo podemos dejar pasar. Muy bien, ahora sí. Dice marco político, social, legal, educativo que oriente el currículo nacional. El currículo nacional de El Salvador surge y se desarrolla y se consolida teórica y prácticamente en un momento histórico trascendental para la vida del país y de la nación, la construcción de una paz duradera fundamentada en la democracia, la equidad, el desarrollo humano, la solidaridad y la libertad. Eso dice nuestra constitución, ¿verdad? Constitucionalmente la educación es un derecho inalienable a todo salvadoreño. Quiere decir que no se le puede negar a nadie que se eduque. Es importante reconocer eso y es importante que la comunidad lo sepa. Es expresión de democracia y equidad. Estos principios plantean a la nación el desafío de entregar a todos los salvadoreños y salvadoreñas una educación de calidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Una educación capaz de convertirse en el pilar de la construcción de la paz como primer paso hacia el desarrollo sostenible centrado en el ser humano. Eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que todos tengamos derecho a la educación y que nuestra educación sea la base fundamental de la democracia, la equidad, el desarrollo humano, la solidaridad y la libertad. Entre eso también será el pilar fundamental la educación para poder construir la paz, ¿sí? Hacia un desarrollo sostenible y centrado en la persona, centrado en el ser humano. Hay que concretar estos principios en tareas de la nación entera y del Estado, para garantizar que la política educativa adquiere el nivel de política de Estado y como expresión de orientaciones que el pueblo salvadoreño se plantea hoy con visión de futuro. En este proceso de esfuerzos nacionales, muchas de las contribuciones que los ciudadanos e instituciones han entregado para orientar y sustentar el quehacer educativo, particularmente en la reforma educativa. De ellas emanan fundamentales opciones y directrices. Ya habíamos dicho que
que toda reforma educativa lleva implícito esos principios y esos valores, y en este caso pues trata de fundamentar lo que es la paz, ¿verdad? O sea, la educación es la base para fundamentar todo ello. Para ello pues se han tomado una serie de acuerdos a nivel político, a nivel social, para poder estar viendo esa parte. De los acuerdos de Chapultepec, ¿verdad? La voluntad de la sociedad salvadoreña para resolver sus diferencias a través de los canales democráticos. Es envidiable en ese momento cómo se logró poner de acuerdo la guerrilla y el gobierno para poder resolver esos problemas, ¿verdad? Como personas civilizadas. La apertura de nuevos proyectos socioeconómicos que se abrieron con la firma de los acuerdos, la participación de la sociedad civil, ¿sí?, en la defensa de los principios democráticos que se reflejan en la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, oiga bien, la salud, el trabajo, la vivienda y en procura de una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Eso es lo que pretende la educación, ¿verdad? Hay que involucrarse para defender los principios democráticos que muchas veces se ven amenazados por mentes oscuras, por mentes que no tienen más capacidad de ver lo que está pasando. En la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y procuran la mejor calidad de vida de los ciudadanos. La educación tiene ese compromiso. ¿Qué dice la Constitución de la República de El Salvador? ¿Sí? Dice, la educación es un derecho universal, ¿verdad? ¿Sí? Es un derecho universal, nadie se lo puede negar, ¿verdad? Cualquier estado, cualquier gobierno que tiene la obligación de brindar educación y una educación de calidad. La responsabilidad del Estado es fomentarla, dice, a través de organización del sistema educativo y de la creación de instituciones y servicios que fueren necesarios para contribuir a la construcción de una sociedad democrática, próspera y humana. La concepción de una educación que promueva el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones, ¿sí? O sea, no es tan fácil hacer todo esto, ¿verdad? Pero el Estado tiene esa obligación. Dentro de la educación, dentro de la Asamblea Legislativa más bien, ¿sí?, hay lo que se llama una comisión de ciencia, cultura, ¿sí? ¿Sí? Una comisión de ciencia y cultura y desarrollo, ¿sí? Educación, ciencia y desarrollo. En ella pues ya tiene contemplado cuáles son sus funciones. Y por eso se dice la responsabilidad, oiga bien, del Estado para definir un proyecto nacional de educación. Eso es lo que nos ha estado haciendo falta, ¿verdad? Definir realmente lo que es un proyecto nacional de educación. El proyecto que se da, el problema que se da es que cada gobierno que llegue quiere manipular y quiere manosear lo que es la Constitución y nunca pues se han detenido a realizar un proyecto nacional de educación. El compromiso de invertir en los recursos humanos nacionales como parte del proyecto histórico de la nación que parte de los acuerdos de paz. Oiga bien, qué compromiso más grande, ¿sí? ¿Sí? Y muchas personas aún no quieren reconocer eso. La comprensión de la paz como un sano equilibrio de contenidos y valores de orden espiritual, ético, cultural, político, económico y social. ¿Sí? Oiga bien, todo lo que tenemos que tener, todo ese equilibrio entre lo que se enseña y los valores, ¿verdad?, de orden espiritual, ético, cultural, político, económico y social. Se concibe la educación como un instrumento de paz y de democracia. Ese es el gran legado que tiene la educación, de tratar de mantener nuestro país en paz y en democracia, como estrategia principal para forjar la conciencia nacional, la identidad, el desarrollo científico, tecnológico y productivo centrado en el hombre y en la sociedad. Eso es lo que le toca a educación. Muchas personas no quieren entender esto, ¿sí? Que la base para estar en paz es una buena educación,
y una buena democracia. De ahí vendrán otros procesos. Se existe la necesidad de comprender y responder a los retos que plantea el país, el nuevo contexto internacional, a través de la formación de recursos humanos cada vez más calificados, creativos, capaces de analizar, evaluar y tomar decisiones. Esto es otro punto importante en la educación, ¿sí? Hay que formar personas que sepan lo que están haciendo, que sean creativos, ¿sí? Y oiga bien esto, capaces de analizar, no queremos robots, ¿sí? No queremos personas que solo hagan lo que se les dice que hagan, que sean capaces de analizar, evaluar y tomar decisiones. El vínculo de la educación con la vida, con las necesidades y oportunidades de los seres humanos. La conciencia de que la generación de riqueza y bienestar exige educar para que los niños y jóvenes y adultos puedan integrarse a esa realidad, conocerla, criticándola y transformándola en función del desarrollo humano y social, ¿verdad? Aquí no se trata de lo que una persona dice, de un gabinete dice. Las personas se tienen que aprender a desarrollar. La urgencia de educar para la democracia, en el entendido que ello significa privilegiar la investigación, estimular el debate, abrir espacios de pensamiento crítico, sensibilizar al ser humano sobre la trascendencia de su propio destino, en armonía con el destino que comparte con sus semejantes. Veamos ahora lo que dice la Ley General de Educación, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Es bien importante porque nosotros tenemos que saber cómo lo estamos desarrollando. Entonces, qué importante entonces, ¿sí? Que estemos pendientes siempre de lo que la ley nos dice, ¿sí? De la Ley General de Educación. La consideración de la persona en su formación integral. Oiga bien, consideración de la persona y su formación integral. No solo se trata de enseñarle algo, hay que enseñarle todo. Como fin del proceso educativo, el respeto a cada ser, su diversidad, a sus necesidades particulares de aprendizaje y su derecho a alcanzar la plenitud. La educación y el Estado tienen la obligación de permitir que la persona se desarrolle plenamente. La necesidad de forjar una conciencia histórica, nacional, política, ecológica y la identidad cultural para promover valores individuales y socialmente positivos. La práctica del diálogo y la comparación y la comparticipación en la toma de decisiones como ejercicio democrático, el respeto a los derechos humanos y el fomento a la tolerancia. Mire lo que dice, todo lo que dice. Ejercicio democrático, respeto a los derechos humanos y fomento a la tolerancia. La orientación hacia un mejor aprendizaje individual y social útil, encaminado a mejorar la calidad de vida y al desarrollo social. Una educación capaz de potenciar la natural creatividad del ser humano, oiga bien, la dignidad y el poder creador del trabajo que distingue e identifica al pueblo salvadoreño, de fortalecer la capacidad de solución de problemas en todos los niveles de convivencia nacional. El énfasis en la actividad razonada como expresión de protagonismo y mecanismo de apropiación de los aprendizajes y el reconocimiento de la recreación del estímulo positivo y la motivación como condiciones indispensables para el logro de los aprendizajes. El cultivo de la imaginación, el espíritu crítico, hábitos de pensar, planear, actuar, son los valores de la perseverancia, el trabajo cooperativo y la autodisciplina. Entonces, la ley le dice todo lo que tiene que hacer. Muchos de nosotros como docentes se les olvida que existen todos esos principios y valores que orientan nuestro quehacer educativo, o muchas veces no los conocemos. En la década de los 90 existía lo que es el Plan de Desarrollo Social, 94-99, ¿sí? En ello se reconocía a la persona como el recurso más valioso de la nación.
origen y fin de la actividad del Estado. Oiga bien esto, no el Estado va a aprovechar esa situación que es único, no, lo único es la persona, ¿sí? La persona que es origen y fin de la actividad del Estado. El Estado tiene que trabajar a favor de la persona. La descentralización administrativa como vehículo básico para ganar eficiencia en los servicios educativos y devolver el poder y el control a las comunidades activando su participación. La necesidad de erradicar la fuente primaria del analfabetismo, ampliándola e innovándola, la oferta de educación básica, principalmente en el área rural, donde tenemos más problemas. El mejoramiento de la calidad global de la educación y la pertinencia de los aprendizajes en todo el sistema educativo, reformando el currículo en todos los niveles. ¿Qué decía el Plan Decenal de Educación? La elevación de la educación al más alto rango de prioridad del Estado. ¿Sí? Eso tiene que ser la prioridad del Estado, la educación. Y la política educativa al rango de la política de la nación. La concepción de los recursos destinados a la educación, no como gastos, sino como presupuestos de inversión. Es una inversión que se está haciendo para poder transformar lo que es nuestro país. El objetivo de lograr un sistema educativo de calidad, con acceso universal, equitativo y eficiente. La necesidad de impulsar la formación integral del ser con base en valores humanos, cívicos, científicos, tecnológicos, culturales, ecológicos y éticos. La participación de todos los agentes y actores en sectores sociales de los procesos educativos. Eso pretendía el Plan de la Nación. Y parece ser que a mucha gente pues se le ha olvidado. En la década siempre de los 90 hubo una consulta que es la más significativa en los últimos años. No se trata de hacer lo que yo digo, se trata de hacer lo que la comunidad, lo que el pueblo necesita. Por eso se hizo la consulta, ¿sí? Se hizo la consulta en el año 95. Y esta decía de la siguiente manera: contar con planes y proyectos institucionales de innovación educativa y curricular, procurando que los contenidos en los programas de estudio sean más útiles y significativos para la vida real. Ya no queremos una educación imaginaria, una educación teórica que solo permita entender las situaciones teóricas, no que se apegue a la realidad, que nos permita saber qué es lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestro territorio. Por eso también se pretendía ofrecer una permanente y eficaz asesoría técnica a las instituciones educativas. Oiga bien, impulsar la tecnología educativa, unificar los textos escolares y apoyar directamente el trabajo de las aulas. Hay que coordinar esfuerzos interinstitucionales para articular los procesos de aprendizaje con los requerimientos productivos, laborales, empresariales y autónomos. Empresariales para dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento educativo. Hay instituciones que están muy bien equipadas, pero hay otras instituciones que están en paupérrimas condiciones. Hay que reconocer que un gran número de niños interrumpe su escolaridad por verse obligado a participar tempranamente en los procesos productivos debido a limitantes económicas. ¿Sí? En el área rural, el padre de familia se lleva a sus hijos a trabajar, ya que necesita esa fuerza de trabajo. Hay que involucrar a los maestros, a la familia y a la comunidad en la prevención del ausentismo y la deserción en otras actividades educativas. Todo eso pues lo tenemos que hacer nosotros. Fomentar también, dice, actividades extracurriculares, recreativas, formativas para orientar positivamente el tiempo libre de la niñez y la juventud. Hay que mejorar la formación de docentes, administradores educativos, fortalecer procesos de capacitación y dignificar a la profesión del maestro. Así, la reforma educativa como dinámico proceso de construcción del cambio reclamado por la nación,
ha tomado como punto de partida el cúmulo de experiencias previas, diversos estudios diagnósticos y orientaciones básicas relativas a la educación, presentes en los instrumentos legales y políticos mencionados, a los que sumaron criterios vertidos en la consulta del 95. Como síntesis general, sus estrategias se han orientado al logro de aspectos indisolubles como es la calidad y la cobertura. Volvemos a decir eso, ¿verdad? Que toda reforma educativa está orientada a alcanzar la calidad educativa y también la cobertura. En términos de mejoramiento de la calidad educativa, los ejes de acción planteados son 3: cambios curriculares, programas de atención integral y evaluación educativa. ¿Sí? Ahí están los tres términos de mejoramiento de la calidad educativa, que se orienta a los 3 ejes de acción, ¿verdad? Cambios curriculares, programas de atención integral y evaluación educativa. Cada uno de estos ejes ha significado un esfuerzo particular y al mismo tiempo los 3 han entrelazado apoyándose recíprocamente, paralelamente en el proceso de la reforma que ha exigido la articulación profunda entre las estrategias cualitativas, las que dan ampliación y cobertura, y aquellas de modernización institucional, de modo de que la participación de la comunidad, la descentralización y la redefinición del rol de los técnicos educativos ha ido de la mano con las innovaciones del componente cualitativo de la reforma. Los elementos teóricos de la innovación curricular han sido ajustados en la medida que se daba paso a la reformulación de los planes de estudio de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, a la edición de textos, guías didácticas, a los programas de capacitación docente, a la descentralización educativa. Este proceso ha enriquecido progresivamente la acción educativa renovadora, donde el concurso de maestros y maestras de El Salvador, de niñas y niños, de los jóvenes y comunidades, de los técnicos se ha conjugado en la reacción teórica práctica que ha logrado una síntesis teórica del nuevo currículo nacional, lo que abre el paso a los mayores y más altos objetivos, al desafío del mejoramiento de la calidad educativa. De esta manera, el currículo nacional se convierte simultáneamente en un punto de llegada y un punto de partida que convoca la voluntad de toda la nación. Pues por ahí podemos ver qué importante es el currículo, ¿verdad? Y cómo hemos venido trabajando y los últimos años los hemos descuidado un poco, pero ahí está la base fundamental para poder cambiar nuestra realidad. Muy bien, entonces, qué importante es conocer la historia para poder saber cómo se ha venido desarrollando este proceso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte, cómo lo vamos a desarrollar, para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que la educación es un proceso, ¿sí? No como se hace en nuestro país, que se ha politizado mucho y se ve como un instrumento político. Ojalá que cambiemos eso. Muy bien, continuemos viendo cómo se concibe el currículum. ¿Sí? Por ahí dice, el currículum nacional se sustenta en una teoría pedagógica que orienta sus componentes y el conjunto de la práctica educativa en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Esto no lo va a encontrar, lo que voy a decir en este momento, en la presentación, pero nuestro sistema educativo está basado en el desarrollo del niño y comienza con la educación inicial, ¿verdad?, que comienza de la misma concepción del niño y termina en educación superior. Ya habíamos dicho esto: educación inicial y parvularia, así se denomina ahora, educación básica, que va desde el primer grado hasta noveno, educación media, educación técnica y educación superior. ¿Cuáles son esos fundamentos teóricos que orientan al currículo? Dice, toda teoría educativa es una elaboración intelectual que incorpora, articula y desarrolla un conjunto de categorías. Categorías son un conjunto de conocimientos que se agrupan, conceptos y principios científicos para explicar los hechos y procesos educacionales, orientados a una acción razonada y fundamentada sobre ellos.
Entonces, todo eso lo tenemos que ver nosotros, cómo se puede desarrollar lo que es la parte teórica. Por aquí tenemos lo que es la teoría educativa, ¿verdad? Que nos va a ayudar a explicar científicamente los hechos y procesos educacionales orientados a una acción razonada y fundamentada sobre ellos. Concibe el sistema educativo pedagógico, propone intervenciones que son acciones educativas y pedagógicas en todos los niveles de la sociedad donde éste se desarrolla. Se construye socialmente basado en los avances sociales y científicos globales de la humanidad. Actúa en una sociedad determinada, se proyecta hacia el futuro, está siempre sujeta a perfeccionarse, expresa las ideas de su tiempo y la sociedad en los campos filosófico, científico, tecnológico, político, cultural, económico y valorativo. Traduce ideas, conceptos teóricos y lineamientos para su aplicación en la práctica educativa cotidiana. La teoría educativa los ayuda a entender esos procesos que son necesarios basados en los avances, tanto nacionales como internacionales, para poder desarrollar una educación de calidad, que se apegue al contexto y que sirva a la persona para que se proyecte en el futuro y se pueda adaptar a una sociedad en los diferentes campos, ¿sí? Por ahí los habla de la parte filosófica, científica, tecnológica, política, cultural y económica. Entonces, todo eso pues hay que saberlo. Toda teoría educativa y pedagógica surge del conjunto de fuentes en la que se descristaliza el pensamiento y la acción de la humanidad en su devenir histórico. Ya habíamos dicho que esas fuentes son la parte donde el currículum toma los contenidos que va a desarrollar. ¿Y dónde está la fuente? En el mismo contexto social. Sobre esta fuente se edifica el sistema particular de concepciones y prácticas propias de los actores sociales de un tiempo y un lugar determinado. El currículo se nutre de un conjunto de fuentes correspondientes a los dominios de las ciencias como son la filosofía, la epistemología, la psicología, la sociología, la antropología y la biología, de las que deriva sus principales concepciones. De ahí se nutre el currículum, del contexto, tomando como base los dominios de las ciencias, de la filosofía, psicología, sociología, antropología y biología, entre otras, ¿verdad?, que pueden ayudarnos. ¿Cuáles son las fuentes del currículum? Bueno, de la filosofía se fundamenta la concepción del hombre. ¿Qué tipo de hombre vamos a construir? ¿Sí? Por eso nosotros tenemos los perfiles que terminan, ¿verdad? Y en ese perfil podemos ver qué tipo de concepción de hombre estamos construyendo, qué tipo de sociedad y cómo estamos involucrando o respetando la naturaleza. De la epistemología, la teoría y los caminos del conocimiento, ¿sí? Y ahí tomamos eso, de la epistemología, la teoría y los caminos del conocimiento. De la psicología, principalmente las adquisiciones científicas sobre el desarrollo evolutivo del ser. La parte de la filosofía, de la psicología, ya lo dice cómo estamos desarrollando. Increíble lo que hace nuestra Asamblea Legislativa, ¿verdad? Determinando que ahora la persona será joven hasta los 35 años de edad. Y esas son cuestiones psicológicas, dadas también por la biología que vienen dado, que lo dice hasta cuánto llega la juventud, la adolescencia, ¿sí? Adulto mayor, adulto menor. Bueno, todo eso. No es cuestión política, ni es por decreto. De la sociología, la comprensión objetiva del sistema de relaciones socioeconómicas donde actúa la persona. Hay que orientar cómo actúa el mercado y cómo se desarrolla la persona para que cambie de distintos estratos sociales. De la antropología, los avances, el análisis del microcosmos y su identidad cultural de ser la colectividad. La biología es el proceso general del crecimiento de la persona. Por ahí pues podemos ver de dónde se alimenta las fuentes curriculares. Ahora, el enfoque curricular que tiene nuestro sistema educativo, esto es bien importante también, ¿sí? Ya hemos dicho de que nuestro currículum, ¿sí? Nuestro currículum pues tiene tres características, el enfoque curricular,
y es humanista, constructivista y socialmente comprometido. ¿Pero por qué humanista? Porque se fundamenta en la tesis filosófica, sociológica y antropológica que desprenden las siguientes características. Oiga bien, está centrado en el ser humano, integral, quiere decir que hay que desarrollarlo histórico, social y cultural, creador en proceso continuo de desarrollo y protagonista de la historia. Promueve la formación de un sistema de valores positivos para cada persona, su entorno social y natural, así como la identidad personal, comunal y nacional. Propone el desarrollo científico y tecnológico al servicio del ser humano y la sociedad y orienta el proceso pedagógico para responder a las necesidades de sus beneficiarios. Por eso decimos que es humanista. ¿Por qué constructivista? Porque las fuentes filosóficas y epistemológicas, psicológicas y sociológicas, antropológicas derivan las siguientes características. Asume a la persona como eje, protagonista y constructor de sus aprendizajes y considera el aprendizaje un proceso personal que se basa en la experiencia sociocultural. Organiza los procesos de aprendizaje respetando las etapas del desarrollo evolutivo, así como los intereses de significación y utilidad que los conocimientos tengan en cada alumno. Garantiza la flexibilidad y la organización de los procesos de aprendizaje. Considera el trabajo y la actividad creativa en todos sus niveles y manifestaciones como elementos de humanización, de dignificación, igual que como generadores de conocimientos. Promueve el debate y el diálogo como fuente de aprendizaje interactivo y socializador, y concibe al maestro como facilitador y guía de aprendizajes. Socialmente comprometido. ¿Por qué? Al basarse en los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos, se desprenden las siguientes características. Asume a la persona como un ser en permanente búsqueda para satisfacer sus necesidades globales. Parte del conocimiento del proceso histórico y social específico en el que se desarrolla el país y sus comunidades, a fin de favorecer el desarrollo junto a de cada individuo, busca responder a las características socioculturales de las personas y a las actividades, genera actitudes y búsqueda de intercambio cultural. Parte del conocimiento del proceso histórico y social específico que se desarrolla el país y sus comunidades, a fin de favorecer junto con él a cada individuo. Busca responder a las características socioculturales de las personas y las colectividades, genera actitudes de búsqueda e intercambio cultural. ¿Cómo se concibe el currículum? Veamos, ¿sí? Ya vamos a... ¿Cómo se concibe el currículum? Bueno, el currículum se concibe como un instrumento de clave de concepción, sistematización y organización de los procesos educativos. Es la base de toda nuestra educación y tiene que saber orientarse y saber dirigirse. Se desarrolla y promueve acciones sociales, científicas, tecnológicas y propiamente pedagógicas, aplicadas a la práctica educativa en los diversos niveles y modalidades del sistema. Conlleva y expresa un conjunto de concepciones y valores respecto al ser humano, su mundo natural y su mundo social. Es el vehículo a través del cual se garantiza la direccionalidad e intencionalidad de una propuesta educativa. Oiga bien esto. Direccionalidad e intencionalidad de una propuesta educativa que se desarrolla en un momento histórico y en un contexto social determinado. El diseño curricular guía la acción educativa planificada, retoma las orientaciones básicas de la filosofía y la política educacionales y las convierte en lineamientos para la acción educativa concreta. Interpreta las expectativas de la sociedad nacional, sus comunidades, familias, ciudadanos
para incorporarlas al proceso educativo. Recoge las vivencias de la práctica pedagógica del aula y los procesa y luego enriquecerlas a través del proceso técnico, las devuelve a los maestros en la forma de orientaciones teórico-metodológicas básicas para mejorar su acción pedagógica y orienta a las instituciones de educación para la ejecución de la creatividad del currículo. Entonces, esa es la concepción del currículo. Diseño y desarrollo curricular. El diseño curricular torna práctico los fundamentos, principios y objetivos del currículo nacional y es el puente entre la teoría pedagógica y la práctica en el aula. Así entendido, integra intencionalidades, contenidos, metodologías y recursos para el logro de los aprendizajes en todos los niveles y modalidades del sistema. ¿Cómo se aplica la teoría curricular? El diseño curricular sirve de un conjunto de instrumentos cuya expresión más concreta son planes y programas de estudio, recursos didácticos, textos, guías didácticas, unidades de aprendizaje y módulos de formación, entre otros. El diseño curricular, pues son lo que los orienta a cómo vamos a desarrollar el currículo. Nosotros tenemos acceso especialmente a los programas de estudio, planes y programas de estudio, también a los recursos didácticos, textos, guías, ¿sí? Y las unidades de aprendizaje y módulos de formación, entre otros, que eso va a depender del tipo de estudio que estemos realizando. Se perfecciona continuamente con la práctica de todos los actores educativos, en especial gracias al trabajo del creador de los maestros y maestras como responsables directos del desarrollo curricular. Requiere de una planificación curricular por niveles, ¿sí? Usted sabe de que existen los distintos niveles, lo volvemos a repetir, que son el nivel de educación inicial y parvularia, ahora sí se le conoce, ¿sí? Educación inicial y parvularia, educación básica que va a primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y educación media, ¿verdad? Hasta ahí nosotros tenemos injerencia. Y ahí surge la surge la técnica, la educación técnica y la educación de adultos, educación especial, entre otros, y educación universitaria. ¿Sí? Requiere una planificación curricular por niveles, es lo que estamos diciendo, por las carreras. Cada carrera tiene su propio currículum, según sus ciclos, sus grados o cómo se esté desarrollando. Promueve los proyectos educativos institucionales que representan una fuente enorme de riqueza para el desarrollo curricular, pues convocan la participación de la comunidad educativa, interinstitucional y local para definir los énfasis particulares que deben de darse el currículo para responder de manera adecuada a los contextos específicos, sus necesidades, expectativas y potencialidades. El diseño y desarrollo curricular implica el desempeño de roles y toma de decisiones. Además, el diseño y desarrollo curricular necesitan algunas estrategias básicas a nivel de gestión, principalmente en la descentralización, reducción de la intermediación. Vamos a arreglar eso. Muy bien, ya lo arreglamos. Descentralización, reducción de la intermediación, ampliación experimental y evaluación continua. Esta es una parte importante, ¿sí? Esta es una parte importante que estuvimos viendo. De hecho, usted está elaborando un ensayo sobre esto, de la evaluación. Y la evaluación tiene que ser una evaluación continua. Hay que saber cómo el estudiante va avanzando, cómo va adquiriendo los conocimientos para poderlos desarrollar. Entonces se dice que es la herramienta de control de la calidad de la educación. Implica analizar los instrumentos curriculares en función de los logros de aprendizaje globales, valorar el impacto y la utilidad social de los procesos educativos, determinar las necesidades de los docentes, identificar las fortalezas y debilidades del sistema educativo, todo ello orientado hacia el mejoramiento cualitativo de la educación nacional con apoyo de la investigación educativa. ¿Cuáles son los actores educativos clave? ¿Sí? Todo proceso pues se necesitan actores claves. El currículo es una acción técnica y a la vez social, pues
Ello requiere la participación de los diversos actores o agentes educativos, quienes están llamados, oiga bien, a desempeñar roles precisos según sus características particulares y sus posibilidades de contribución. Primeramente, los estudiantes, ¿sí? No puede existir un sistema educativo si no hubiesen estudiantes. Docentes, que son los encargados de transmitir el conocimiento, de orientar ese conocimiento. El cuerpo directivo, directores, ¿sí? Modalidad de administración, personas técnicas que están viendo ahí, ¿verdad? Conforman el cuerpo directivo. Los técnicos del Ministerio de Educación que estarán orientando todo ese proceso. Los padres de familia que son corresponsables de la educación de sus hijos. El padre de familia tiene que estar pendiente de lo que sus hijos saben. De la comunidad, también vamos a corregir eso, comunidad, ¿no? De la comunidad, ¿sí? Que la comunidad educa, ¿verdad? Con sus distintos agentes que existen, pues los niños se van identificando y se pueden ver las necesidades que se requieren en dicho contexto. Por aquí tenemos los componentes curriculares que se desarrollan en los procesos educativos. Tenemos los objetivos curriculares, que son los puntos de llegada de la acción educativa, áreas curriculares, que están constituidas por el saber universal en todos sus ámbitos, las metodologías, entendidas como las distintas maneras o modos de facilitar aprendizaje, conllevan al mismo tiempo la base conceptual sobre el aprendizaje y los lineamientos didácticos. Los recursos educativos son elementos de apoyo para los aprendizajes que incluyen tanto los materiales e instrumentos las tecnologías, equipos en cuanto a situaciones de aprendizaje promovidas por los maestros de acuerdo al medio, a fin de lograr experiencias significativas y motivantes para los estudiantes. La evaluación, ¿verdad? Que es un proceso científico, técnico, integral, cualitativo y permanente de análisis y síntesis sobre el cumplimiento de los objetivos generales y particulares del sistema educativo. Tiene por misión el proporcionar informaciones válidas y confiables, ¿sí? Útiles para alcanzar positivamente los procesos educativos en sus diferentes dimensiones y ámbitos. Las dimensiones del currículo. Todos los componentes curriculares pueden ser concebidos y puestos en práctica y ser alcanzados en 3 dimensiones, en que se cumple la planificación curricular nacional, que es la macrocurricular, que constituye el marco y la base del conjunto de procesos educativos, pedagógicos del sistema educativo en su totalidad. Por nivel o modalidad educativa, es la mesocurricular, que incluye lineamientos técnicos, curriculares por área, por carrera, por especialización y por modalidad educativa de acuerdo con el caso. Por institución, microcurricular, que se concreta el proyecto educativo institucional de cada institución llamado PEI, y por la parte del aula, que es la microcurricular, que se expresa en las planificaciones didácticas de cada maestro. Bueno, eso ha sido la presentación de ahora y pues esperando que se haya entendido lo que es pues la clase. Es bastante teórica, tienen que leer poquito, leerla varias veces para poder entender algunas situaciones y poder pues manejarlas. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto interactuar con ustedes por este medio, que me puedan ver porque yo no los puedo ver, pero por ahí está lo que se pretende, ¿verdad? Que la educación pues salga adelante. Ya vimos pues los principales elementos de nuestro currículo y pues nos vemos el siguiente domingo, clase sincrónica, clase virtual sincrónica donde podemos interactuar y pues ahora tienen que entregar su tercer laboratorio, tienen hasta las 12 del mediodía para poder entregarlo, para comenzar a calificar eso, ¿verdad? Y ya que puedan tener el próximo fin de semana, puedan tener su nota. Bueno, jóvenes, un gusto poderlos saludar, bendiciones, cuídense, ya que es importante porque andan un montón de enfermedades que les pueden afectar.
Que Dios me los bendiga a todos. Buen día.